Gideon es un perdedor miserable que es despedido del partido de los héroes por ser completamente inútil. Ahora arruinado, deja el país para convertirse en un traficante de drogas legal, pero todo cambia cuando una princesa atractiva le ruega mudarse y le paga su amabilidad con situaciones atrevidas. No puedo esperar a ver. Esta historia comienza una tarde cualquiera, cuando Gideon entra en un gremio local para intercambiar algunas hierbas medicinales por dinero. Cuando tres aventureros de repente comienzan a burlarse de él por llevar su inútil espada de bronce a todas partes, él afirma no importarle la gloria de convertirse en un guerrero legendario porque su sueño es tener una farmacia. Sin embargo, después de regresar a su apartamento deteriorado más tarde, recuerda la noche en que fue despedido y culpa a Aries por convertirlo en un payaso local antes de obligarse a dormir para superar la depresión. Mientras busca más hierbas al día siguiente, siente la presencia de un owlbear y rápidamente salta a una rama antes de resistir la tentación de abrir un agujero en su pecho. Minutos después, regresa al pueblo y encuentra a todos los aventureros locales reunidos afuera. Cuando Albert le cuenta sobre el oso y le pide su ayuda, rechaza la oferta y Alberto pierde el control inmediatamente porque simplemente guiarlos le dará un ascenso automático al rango C. Sin embargo, Gideon todavía se niega y les recuerda que su sueño es tener una tienda y vivir tranquilamente. Así que Albert y los demás se van mientras la recepcionista del gremio, Megria, se queda para recoger las hierbas que él recogió. Temprano al día siguiente intenta calcular cuánto necesita para la tienda, pero luego un carpintero local llamado Gons aparece para pedir ayuda porque su hijo contrajo repentinamente una enfermedad peligrosa. Momentos después se une a un médico para verificar cuáles son los síntomas de Tanta y se da cuenta de que podría meterse en problemas con el gremio si se enteran de que fue al bosque a buscar hierbas para la cura mientras el grupo de Albert estaba allí. Sin embargo, después de que Gons le suplica, decide hacerlo de todos modos y se asegura de que nadie pueda verlo antes de saltar casualmente la muralla de la ciudad y usar una habilidad de alta velocidad para correr hacia el bosque. Una vez allí, intenta mapearlo, pero el olor a árboles quemados de repente llama su atención. Entonces corre y ve que la fiesta de Albert usó magia de fuego en el lugar donde crece la hierba que necesita para Tanta. Para empeorar las cosas, el mismo owlbear aparece mientras se apresura a recoger las hierbas restantes. Así que decide no contenerse y corta directamente en el corazón antes de salir corriendo para evitar el contacto con Albert. Más tarde esa noche, completa la cura en la casa de Gons y todos se emocionan en cuanto el doctor nota que Gideon ya está mejorando. Después de prometer convertirse en un cliente habitual una vez que Gideon abra la tienda, Gons trata de invitarlo a cenar, pero él lo rechaza y le dice que se concentre en Tanta hasta que se recupere por completo. Sin embargo, cuando Gons lo persigue para ofrecerle lo que quiera como muestra de gratitud, Gideon decide poner sus habilidades de carpintero en buen uso y pregunta si puede construir la tienda para la que ha estado ahorrando. 4 meses después, un aventurero atractivo llamado Reed entra en el gremio y nota que Megria lleva un bonito vestido. Entonces ella pregunta si hay una ocasión especial, y Megria explica que Gideon está organizando una fiesta para celebrar la apertura de su tienda. Mientras tanto, él acaba de agradecer a Gons y Tanta por su ayuda en la construcción de la tienda, y escucha a los aventureros hablando sobre cómo Rudy y los miembros de su equipo. El partido anterior podría pronto derrotar al señor demonio. Luego se recuerda a sí mismo que ser expulsado por ser un debilucho es cosa del pasado y procede a hacer un brindis por la tienda. Días después, Gideon se da cuenta de que escuchar el discurso de Andrew Tate sobre dejar su trabajo de 9 a 5 fue una idea estúpida porque nadie ha venido a comprar sus drogas. Justo entonces, alguien entra, lo que lo emociona hasta que ve que solo es Reed. Unos momentos después, él prepara una mesa para sentarse con ella, y cuando ella pregunta por qué todos lo tratan como un NPC, él explica cómo oculta sus poderes para vivir una vida privada. Luego, ella se entusiasma por el hecho de que él hizo sonar su nombre, lo que significa que quería recordar, y él resiste la tentación de decir que ningún hombre querría olvidar esos enormes jarrones de leche. Después de decirle que dejó su país porque algunos de sus súbditos querían empezar una pelea para asegurarse de que ella obtuviera el trono en lugar de su hermano, ella pregunta por qué desapareció repentinamente de la ciudad. Luego él explica cómo Aries lo agredió verbalmente esa noche, y ella pierde la compostura porque pasó años asegurándose de que su grupo creciera hasta lo que es actualmente. Pero él dice que no es gran cosa ya que todos en realidad subieron de nivel más que él. Sin embargo, mientras le prepara una nueva taza de té momentos después, recuerda cuando comenzó a cuidar a Rudy y se convence de que ella está mejor sin él. Después de que él le sirve la nueva taza, ella actúa como si su té de hierbas barato supiera mejor que las delicadezas reales que le sirvieron cuando crecía, pero él le dice que deje de mentir porque literalmente solo vertió agua caliente sobre unas hojas secas que casi tiró. Luego recuerda que se conocieron una tarde hace varios años cuando su grupo llegó a su pequeño país para discutir planes para una batalla. Mientras hablaban, un tipo calvo intentó forzar a una chica, quien luego lo apartó y amenazó con cortarle la cabeza. Después de que él se fue corriendo, Reed se rebeló ante Gideon y les dijo a todos que se fueran porque no necesita ayuda del grupo del héroe para proteger a su gente. Sin embargo, solo un par de meses después de eso, ella estaba en el bosque obligándolo a llamarla princesa para que compartiera información sobre una misión de reconocimiento en la que estaban trabajando. Después de contarle sobre un cobertizo en el bosque donde probablemente un ejército demoníaco estaba escondiendo suministros para la guerra, él sugirió asociarse con el ejército de su país para derrotarlos.
pero ella se negó y dijo que no quería que sus soldados respondieran a Rudy. Durante una reunión de estrategia días después, ella propuso un plan para atacar el refugio del ejército demoníaco y destruir todos sus suministros con una pequeña unidad, mientras que su maestro, Gaius, lideraría el ejército principal en una batalla contra los demonios para mantenerlos distraídos. Horas después, su plan se había desmoronado porque el ejército de demonios de alguna manera sabía que ella aparecería, y ella luchaba por entender cómo hasta que Gaius reveló que él era en realidad un general demonio que pasó los últimos días trabajando con ellos después de eliminar al verdadero gallo. Al escuchar esto, Reed intentó atacar de inmediato, pero fue derribado por un orco mientras el general demonio explicaba cómo también se transformaría en su cuerpo después de matarla para apoderarse de su país. Por suerte, Gideon llegó a tiempo para salvarla, pero ambos eran demasiado débiles para derrotar al general demonio después de que se transformara, así que Rudy apareció y lo hizo pedazos en segundos. A pesar de esto, Reed fue repentinamente superada por el trauma al mirar las caras aterrorizadas de sus compañeros fallecidos, y se encerró en su habitación durante días hasta que Gideon apareció para convencerla de salir. De vuelta en la tienda, ella de repente le pide trabajar para él, pero sus instintos introvertidos se activan de inmediato, así que intenta hacer que la tienda suene horrible y afirma estar completamente arruinado. Pero ella todavía insiste en trabajar y eventualmente lo convence al mencionar el hecho de que él no sabe nada sobre cómo licenciar sus nuevos medicamentos. Horas después, él sirve la cena y ella se enamora de lo bien que sabe la comida, así que él le agradece por el cumplido. Pero cuando ella empieza a hacer un montón de preguntas sobre lo que él necesita para que el apartamento se vea mejor, él se pone sospechoso y pregunta por qué ella está haciendo que suene como si fueran a ser compañeros de cuarto. Y ella dice de inmediato que se va a mudar con él. Alrededor de la misma época, Aris trae a un asesino llamado Tise para ver al resto del grupo como reemplazo de Gideon, así que Danan y Theodora se presentan ante ella antes de que Rudy salga de su tienda para explicarle su misión actual. Al día siguiente, Gideon se despierta con el melón perfecto de Reed durmiendo justo a su lado y se apresura a preparar el desayuno para que sus pensamientos intrusivos no lo dominen. ¡Vamos, hombre! Después de finalmente levantarse de la cama, se une a él en la mesa y le pregunta si en realidad tiene coraje porque un verdadero hombre la habría mantenido caliente en la cama. Luego sugiere salir a comprar una segunda cama y dice que probablemente conseguirá algunas pinturas de alto precio del palacio para hacer que su tienda se vea mucho más atractiva. Al ver que él no tiene idea de lo que ella está diciendo, ella explica cómo el arte afecta el nivel de atención prestado a ciertos lugares antes de recordarle que necesitan visitar el consejo de Zoltan para solicitar la aprobación de su nuevo medicamento. Mientras caminaba por el pueblo más tarde esa mañana, nota lo tranquilos que están todos, y cuando pregunta si siempre es así, él explica cómo estar tan lejos de la región demonio hace que Zoltan sea el pueblo más seguro, ya que nunca experimentan violencia. Minutos después llegan a una tienda de colchones dirigida por un orco llamado Stormy, quien casi se desmaya del susto cuando Reed le dice que se mudó con Gideon. Después de mostrarle tranquilamente dónde encontrar las mejores camas, Gideon pregunta por qué nunca le habla así cuando intenta comprar, y Stormy responde preguntando también por qué respondería a un don nadie sin dinero que siempre intenta conseguir la mitad de descuento en los artículos más baratos. Poco después de poner a Gideon en su lugar, Stormy ayuda a Reed a meter todas las cosas ligeras en su dimensión de bolsillo, y promete enviar el resto a la tienda. Entonces ambos salen y Reed comienza a hablar sobre cómo probablemente pasó mucho tiempo trabajando en sus habilidades de artesanía para alcanzar tal nivel. Después de recordar que la única manera de subir de nivel es eliminando a otras personas o criaturas que también han recibido una bendición, Gideon se enfada antes de escuchar que alguien le rompe en la cara y ver a un gordo feo llamado Ademi golpeando a Tanta. Inmediatamente se apresura a detenerlos y le dice a Ademi que debería luchar contra demonios si ya es tan fuerte, pero el tonto corpulento le lanza una piedra y huye con su banda de chicos. Gideon y Reed luego ayudan a Tanta y a su amigo Al a limpiarse antes de preguntar por Ademi porque es demasiado fuerte para su edad. Cuando explican que no siempre fue violento, Gideon se da cuenta de que probablemente recibió la bendición del luchador y les dice que probablemente tenga una alta afinidad para ello, lo que explicaría las combinaciones de alto nivel que estaba practicando en Tanta. Explica además cómo tener tal habilidad lo hace más propenso a ir al lado oscuro, y esto hace que Al diga que no quiere una bendición, pero Tanta inmediatamente le dice que no lo diga frente a nadie más. Al enterarse de que en realidad tiene la bendición de maestría de armas, Gideon explica que le ayudará a controlar cualquier arma con facilidad, siempre que suba de nivel con el tiempo, pero Al se enfada y dice que no lo quiere si significa crecer para ser como un semidios. Luego, tanto Reed como Gideon se toman su tiempo para explicar que su bendición no determina en quién se convertirá en el futuro. Y después de que Gideon le ofrece hablar con él en la tienda, cada vez que se siente ansioso, se emociona de nuevo y les agradece antes de salir corriendo con Tanta. En el consejo de Zoltan horas más tarde, ambos son regañados por un enano calvo llamado Dan, solo por tratar de comercializar la droga de Gideon. Pero después de ser expulsados de su oficina, Reed le dice a Gideon que no se preocupe, porque conoce a alguien más con quien pueden hablar. Momentos después se encuentran con un hombre llamado Rudolph, que de inmediato reconoce a Reed y explica que Dan recientemente estuvo bajo fuerte escrutinio por aprobar un medicamento que básicamente se convirtió en una droga mágica para los lugareños.
Después de que él acepta probar el medicamento simplemente por su relación con Reed, los tortolitos salen y Gideon pasa un par de minutos agradeciéndole antes de que vuelvan a casa para discutir cuán exitoso podría llegar a ser su medicamento. Cuando le dice que mantenga bajas sus expectativas ya que podría tomar un tiempo para que el medicamento despegue, ella sugiere hacer algo de lo que la gente se enganchará inmediatamente. Entonces él decide preparar la cena para alimentar el cerebro. Al poco tiempo de empezar a comer, ella pregunta por qué no ha considerado vender comida junto con las drogas. Entonces él trata de restar importancia a lo bueno que es, pero de repente algo hace clic en su cabeza usualmente vacía. Inmediatamente corre al laboratorio y explica lo amargo que es el medicamento promedio para la fiebre, mientras literalmente lo convierte en una galleta comestible. Y tan pronto como su lento cerebro lo entiende, decide convertirse en su comercializadora. Al día siguiente pasa horas afuera de la tienda repartiendo muestras gratuitas a todos. Y por la tarde se agotan por completo, así que Gideon la hace girar casualmente como una muñeca Barbie y expresa lo agradecido que está por toda la ayuda. Más tarde esa noche, Danan se enoja con Aris por no haber reunido información ni negociado con los lugareños del desierto. Y después de que Aris afirma que hizo lo mejor que pudo, Danan le dice que admita que Gideon fue la única razón por la que siempre completaron sus misiones con facilidad. Aris intenta inmediatamente hacer que parezca que Gideon en realidad era inútil, pero eso solo enfurece aún más a Danan, así que decide ir a buscar a Gideon y dice que preferiría renunciar que continuar con ellos. Al momento siguiente, Ruthie sale a preguntar si realmente quiere ir a buscar a Gideon, y después de que él muestra respeto y dice que sí, ella le da permiso para irse. Minutos más tarde, Danan le dice a Theodora que Aris podría haber acabado con Gideon y le recuerda sobre un miembro anterior del grupo llamado Urandrala que lo sospechaba y tuvo una pelea con Aries cuando les dijo que Gideon se había ido. Cuando Theodora pregunta por qué nunca le dijo a Gideon lo bueno que era cuando todavía estaba con ellos, Danan le recuerda que nunca ha sido del tipo que hace charlas triviales, pero admite que debería haberle dado a Gideon el respeto que se merece antes de salir a buscarlo. A la mañana siguiente, Gideon se despierta con la misma escena intrigante, pero tarda un poco demasiado en mirar los elegantes jarrones de Reed hasta que ella se despierta. Luego se une a ella afuera para limpiar y recuerda cómo una vez soñó con derrotar al señor demonio con Rudy y servir como segundo al mando de un escuadrón de caballeros. Minutos después, aventureros del gremio local entran en la tienda y luchan por creer lo que ven al ver a Reed trabajando como asistente, así que preguntan si él usó algún tipo de hechizo en ella. Luego ella explica su decisión perfectamente racional de pasar de vivir en un castillo como princesa a recibir menos que el salario mínimo de un aspirante a farmacéutico. Después de que Maya se emociona y sale corriendo, ambos la persiguen mientras Reed le dice a Gideon que hay un licor especial que quiere probar. Cuando él le pregunta si hay una ocasión especial que quiere celebrar, ella casi pierde la compostura, pero le dice que no se preocupe antes de salir a comprar ingredientes. Un par de minutos más tarde, Gideon recibe otra visita sorpresa de Albert, quien luego procede a preguntar por qué renunciaría a convertirse en un aventurero mundialmente famoso solo para fabricar drogas en un pueblo oxidado y viejo. Entonces, Gideon explica lo que significa la preferencia personal, ya que claramente su cerebro no alcanzó la madurez. Pero después de afirmar que no le importa, Albert exige saber si él es el que mató al oso lechuza. Gideon rápidamente se hace el tonto y pregunta por qué siquiera lo sugiere, ya que todos saben que fue él. Pero Albert se niega a creerle y explica que la herida que vieron en el pecho del oso se parece a algo que su espada de bronce puede hacer. A pesar de eso, Gideon todavía afirma ser un humilde aventurero degradado que nunca podría soñar con algo así, por lo que Albert decide ponerlo a prueba. Tan pronto como intenta apuñalarlo, Gideon cae al suelo y actúa asustado. Entonces Albert admite que en realidad quería ofrecerle un lugar en su grupo, si realmente fuera tan fuerte. En el siguiente momento, Reed entra corriendo y golpea las costillas de Albert con una patada fuerte que lo lanza contra la pared. Luego intenta cortarle la cabeza por intentar atacar a Gideon, pero él la detiene y explica que Albert solo estaba buscando nuevos miembros para su grupo. Reed entonces le dice que se marche antes de que cambie de opinión, así que el señor Alpha se va para evitar otra humillación. Justo entonces, Reed regresa a su estado habitual y le pregunta a Gideon por qué siempre actúa de manera amable, a lo que él le responde que no había nada de qué preocuparse porque habría respondido si las cosas se hubieran puesto serias. Después de decirle también que Albert es el único aventurero de rango B, lo que lo hace importante para el pueblo, le muestra el licor que dejó caer enojada y sugiere concentrarse en ello en su lugar. Unas horas más tarde, ella lo comparte con él para cenar y explica que en realidad quería celebrar todo lo que han logrado en los últimos días. Cuando le recuerda que todavía tienen que conseguir una bañera, él promete hacerlo con la ayuda de Gons antes de convencerla de probar su sauna favorita, ya que iría allí mañana. Al día siguiente se arrepiente de siquiera haberlo pensado, porque Gons y Stormy decidieron desafiarlo a una batalla de resistencia. Como ambos se turnan para llamarlo cobarde porque ni siquiera ha intentado ponerse travieso con Reed, decide dejar de jugar limpio y se quita la toalla para mostrar su anaconda antes de subir la temperatura hasta que el cerebro de Gons se derrita. Momentos después, una elfa atractiva llamada Operaria coloca una toalla fría en su cabeza para salvar lo que queda de ella antes de que todos le pregunten a Seth por qué no tiene tantos clientes como de costumbre.
Después de que él les cuenta sobre un nuevo lugar de sauna elegante que robó la atención de todos, prometen seguir siendo leales a él pase lo que pase y ordenan rondas dobles de cerveza para asegurarse de vender lo que queda. Sin embargo, un par de horas más tarde en la casa, Reed y Operaria tratan de encontrar algo para mantenerlo en el negocio. Después de que se les ocurren un montón de ideas y se dan cuenta de que el nuevo lugar fácilmente lo superará, Gideon les sirve a todos una taza de té y Tanta inmediatamente empieza a preguntar qué hierba usó esta vez. Entonces él explica la receta y de repente se le ocurre una idea para Seth. Al día siguiente se dirigen al sauna para mostrarle una bolsa de hierbas especiales, y Gideon procede a explicar cómo una raza primitiva de elfos la desarrolló para curar sus cuerpos. Momentos después, Seth está de acuerdo en que en realidad se siente bien, pero se pregunta si será suficiente para recuperar a sus clientes, así que Gideon le dice que espere y vea. Después de absorberlo por un par de segundos más, Seth finalmente comienza a creer que funcionará y les agradece a todos por la ayuda antes de que Gideon decida disfrutar de su último invento. Cuando Reed y Operaria entran de repente con nada más que toallas cubriendo sus cañones de trama, él intenta irse. ¿Por qué estás corriendo? Pero Reed lo obliga a quedarse y actúa como si no fuera gran cosa. Operaria luego admite estar sorprendida de que ella lo haya elegido entre todos los locales, pero también la felicita porque todavía no ha conocido a nadie tan competente como él. Mientras Reed también se une a ella para chismear sobre lo increíble que es, el calor combinado con los efectos de estar tan cerca de personas guapas vaporiza sus últimas neuronas, haciéndole desmayarse frente a ellas. ¡Vamos, hombre! Días después, Seth lucha por mantenerse al día con todos los locales que intentan experimentar la sauna mágica, mientras Gideon y los chicos comienzan otro concurso hasta que Operaria entra para gritarles y termina viendo los pasteles verdes de Stormy después de que se desmaya. Horas más tarde, Gideon y Reed se despiden de la familia de Gon antes de que ella de repente le diga que también compró licor la otra noche porque es costumbre en su pueblo natal que una pareja lo comparta después de su luna de miel. A pesar de saber que no están ni cerca de eso, Gideon decide dejarla seguir viviendo en su ilusión, así que se van a casa juntos. Mientras tanto, Eris pierde completamente los nervios en el campamento del desierto porque todavía no han hecho ningún progreso, así que Theodora se acerca a Tisa y le promete que alguna vez fueron el equipo perfecto antes de preguntarse por qué Rudy no hizo nada cuando Gideon se fue. Días después, Gideon escucha a alguien llamando mientras se prepara con Reed, así que va a ver qué pasa y encuentra un escuadrón de oficiales. Cuando un hombre llamado Galantine le ordena que saque a Reed, Gideon le dice casualmente que continúe esperando bajo el sol hasta que ella decida salir y hablar con ellos, así que Galantine se acerca para asustarlo. Sin embargo, Gideon permanece en su lugar con una suave sonrisa para poner la guinda al pastel. Entonces Galantine se da cuenta de que tener una cicatriz fea solo suena duro en las novelas de fantasía y acepta esperar por ella. Luego Gideon regresa adentro para contarle a Reed y ella decide hacerles esperar aún más solo para recargar su energía social. Cuando finalmente sale a escucharlos, un mensajero del gremio de ladrones entra a encontrarse con Gideon y le ofrece una moneda élfica extremadamente valiosa a cambio de dejar a Reed. Él también promete darle un suministro infinito de chicas gruesas para complacerlo. Pero Gideon rechaza la oferta y dice que Reed vale mucho más que una moneda capaz de asegurarle la vida. Sorprendentemente, el mensajero acepta su negativa sin hacer un fus y se va justo cuando Reed pierde la calma debido a las innumerables ofertas que Galantine y los otros oficiales han estado haciendo solo para tenerla de vuelta como aventurera. Después de decir que tiene un contrato de por vida para trabajar en la tienda y también prometer irse con Gideon si logran sacarlo del pueblo, entra de nuevo y se disculpa por ser tan ruidosa. Pero Gideon le dice que no se preocupe antes de darle una pulsera especial como pago inicial para el contrato de por vida. Cuando ella le dice que tales regalos románticos podrían darle la idea equivocada de sus intenciones, él se ofrece a conseguirle otra en lugar de simplemente admitir que siempre tuvo intenciones impuras desde el momento en que la vio. Sí, chico. Mientras tanto, el calvo al que golpeó hace años acaba de llegar al gremio de ladrones para una reunión con Bichok, el maestro del gremio, quien luego le dice que el plan de retiro de Reed también es una mala noticia para ellos. Naturalmente, la embajadora de alopecia tiene dificultades para entender por qué su retiro sería una mala noticia para un grupo de orcos ladrones. Así que Bichok explica que sin la regulación del gremio de aventureros, Reed puede simplemente decidir acabar con toda su operación si de repente le apetece. Luego le promete a Dur un contenedor lleno de dinero si puede hacer que ella regrese al gremio, y el calvo tenebroso le asegura que no será un problema. De vuelta en la tienda, Reed se siente muy emocionada mientras lucha por creer que ahora vive con el chico del que ha estado enamorada durante años. Un poco después de la batalla que la traumatizó, tuvieron que pasar por un tramo peligroso de bosque, ya que era el único camino que el ejército demoníaco no conocía. Pero antes de comenzar el viaje, Gideon invitó a Urandrala, quien literalmente se lanzó sobre él y hizo que Reed se sintiera tonta por siquiera tener sentimientos. Después de que él explicó que su habilidad para comunicarse con las plantas les ayudaría a navegar por el bosque, Reed se puso mucho más celosa al darse cuenta de que él confiaba mucho en ella. Pero Gideon apenas notó esto y simplemente se concentró en decirle a Deinan y Theodora en qué deberían trabajar. Casi al mismo tiempo, Eris acababa de contratar a Dur y a otros mercenarios del gremio de ladrones, pero Gideon decidió no interferir, así que comenzaron a adentrarse en el bosque y Reed seguía sintiéndose celoso de lo cerca que Urandrala se aferraba a Gideon.
Cuando finalmente preguntó si necesitaba algo, ella le dijo que no se metiera en sus asuntos, así que él se disculpó por preguntar y continuó. Al momento siguiente, Urandrala preguntó si le gustaría relajarse en un río cercano, y después de que ella aceptó, Gideon sugirió tomar un descanso y Eris inmediatamente comenzó a discutir con él por ello. Minutos después, Urandraya finalmente la llevó al agua y de repente le preguntó si tenía sentimientos por Gideon antes de decir que tendría una experiencia mucho mejor con él si aprendiera a comunicar sus sentimientos sutilmente en lugar de actuar con indiferencia cada vez que él intenta acercarse. Después de agradecerle por el consejo, Reed entonces preguntó si también tenía sentimientos por él, pero Yarandrala explicó que hacía tiempo había decidido dejar de involucrarse en relaciones con humanos, porque su extremadamente larga esperanza de vida significaba que todos ellos regresarían a sus ancestros antes de que ella pudiera superar la fase de luna de miel. Ella explicó además cómo tener ya poderes propios significa que obviamente será la mejor pareja para él, ya que todos los demás se aprovechan de sus habilidades para su beneficio personal. Momentos después continuaron el viaje por el bosque, pero justo cuando estaban a punto de llegar a la salida, Yarandrala los detuvo y sintió que se acercaban exploradores demoníacos. Todos supieron inmediatamente que Dir vendió información sobre su misión a los demonios, así que Aries intentó dar una excusa para compensar su incompetencia, pero Gideon le dijo que se lo guardara antes de preguntar a Rudy y Reed si podían romper la horda de demonios que se acercaban. Reed inmediatamente dijo que era demasiado arriesgado llevarlo a cabo, pero Rudy le dijo que confiara en su plan y le pidió a Yarandrala que fuera con él. Al escuchar esto, Reed intentó detenerlo para que no se fuera y dijo que era una mala idea, hasta que Rudy le dijo que nunca volviera a cuestionar sus órdenes. Gideon entonces prometió a Reed que estaría bien, así que ella se fue con Rudy y siguió rezando por su seguridad antes de que se acercaran a la horda de demonios. Justo entonces, Rudy le dijo que se apartara y, como de costumbre, ella trató de discutir, pero Rudy la ignoró y procedió a derrotar a toda la horda en minutos, haciendo que Reed se diera cuenta de que ni siquiera era lo suficientemente fuerte como para servir de respaldo. Cuando Gideon y Yarandrala finalmente regresaron, se emocionó e intentó abrazarlo, pero Rudy lo agarró primero y se disculpó por enviarlo solo. Esto hizo que Reed se diera cuenta de lo cerca que estaban el uno del otro, así que decidió continuar su viaje sola después de eso, que es como finalmente terminó en Zoltan. Con su viaje al pasado completo, ella sale a hacer una entrega y Dir usa esa oportunidad para hablar con ella, pero ella se niega y se da la vuelta para irse. Sin embargo, cuando él afirma saber que ella es una princesa y amenaza con decirle a su gente dónde está, ella lo derriba por hablarle irrespetuosamente y dice que ya no le importa su estatus social. Más tarde esa noche, Rudy tiene dificultades para dormir, ya que continúa extrañando a Gideon y recuerda el día en que Aris le dijo que él se había ido. Después de afirmar que hizo todo lo posible para detener a Gideon, le agarró el hombro para ofrecerle apoyo, pero ella podía sentir que él estaba detrás de eso, y de repente le dio un puñetazo que le atravesó las entrañas. Por suerte, ella se contuvo y lo arregló antes de decidirse a centrarse en su misión, como la heroína destinada a salvar a toda la humanidad. En la casa del Dr. Newman varios días después, Gideon trae una canasta llena de medicamentos, pero mientras explicaba cómo una última hierba se había agotado, ambos escuchan un grito fuerte y un estruendo de una de las casas cercanas, y salen corriendo para averiguar qué pasó. Momentos después, Newman lo lleva a una casa donde encuentran a un hombre llamado Jackson en el suelo por una sobredosis e intentan reanimarlo inmediatamente. Sin embargo, al darse cuenta de que nunca había visto una reacción así antes, lucha con el siguiente curso de acción hasta que Gideon le da una medicina azul y le explica sus efectos. Después de detectar una droga que parece mucho a la cocaína, Gideon lo ayuda a llevar al hombre de regreso a la clínica, y después de asegurarse de que esté estabilizado, Newman le dice que prepare más botellas del medicamento azul porque la droga que vieron es la recientemente aprobada que todos han estado tomando. Poco después de su conversación, Gideon regresa a la tienda y ve a Reed, que ha estado esperando todo el día su comida. Así que rápidamente prepara un arroz con tortilla antes de contarle todo. Cuando ella pregunta si deberían investigar la droga, él le dice que no se preocupe, ya que no tiene nada que ver con ellos, y sugiere salir a disfrutar de algunas atracciones en la ciudad. Más tarde alquilan dracos y pasan la mayor parte del día recorriendo la ciudad antes de encontrar un río para pasar un tiempo. Mientras Gideon arma la tienda, Reed decide que es el momento perfecto para mostrarle con qué está trabajando, pero la vista de sus cañones argumentales lo hace delirar, así que se da la vuelta para evitar la tentación. Después de varios minutos de chapotear en el agua, su cita toma un giro incómodo mientras ambos luchan por encontrar un tema de conversación mientras asan la comida. Cuando Gideon finalmente dice que esperaba que ella fuera mucho menos tímida considerando el hecho de que no perdió tiempo en mudarse a su lugar, ella admite que fue un poco atrevido, pero explica que todavía se siente tímida con él porque apenas muestra cómo se siente realmente. Él entonces toma su mano y dice que simplemente no quería parecer un tipo desesperado, y ella responde finalmente dándole el beso que él ha estado deseando todo este tiempo. Mientras tanto, Ers acaba de llevar a Rudy y al resto del grupo a unas ruinas en el desierto de la época del anterior señor demonio, y después de que él hable sobre cómo no necesitan a Danan o Gideon, Tisa decide ir a buscar un poco más de agua para el resto del viaje. Justo cuando empieza a llenar la botella, Rudy aparece para probar el agua, así que Tisa aprovecha esa oportunidad para preguntar si alguna vez duerme, porque siempre se queda despierta toda la noche.
Rudy luego explica que su bendición la convierte esencialmente en un androide humano sin debilidades, que nunca necesita comer o dormir y solo puede concentrarse en su misión de salvar al mundo como heroína de la humanidad. Mientras Tisa comienza a darse cuenta de por qué nunca podría ir tras Gideon, él y Reed acaban de regresar a la tienda. Y al darse cuenta de que apenas les queda algo por hacer, ella pregunta si ha habido más solicitudes para el antídoto de la metanfetamina mágica, después de que él dice que casi nadie se queja de ello. Ella explica cómo algunos de los lugareños afirmaron que era capaz de alterar sus personalidades para convertirlos en una persona completamente diferente. Justo entonces, un local herido entra corriendo y pide ayuda. Entonces Gideon inmediatamente comienza a tratarlo, mientras Reed corre hacia el pueblo y encuentra a varias personas heridas antes de ver a Campbell, un miembro del grupo de Albert. Al ver el hacha en su mano, se pregunta cómo alguien con la bendición del ladrón sabe usar un arma, pero luego un par de psicópatas más la rodean, así que comienza a luchar hasta que Albert los reúne con Dios. Cuando ella pregunta si realmente era necesario dispararles flechas en sus cabezas claramente confundidas, él pregunta por qué su prometido aspirante a farmacéutico no apareció, y lo lamenta de inmediato cuando ella apunta sus cuchillos hacia él. Por suerte, ella los deja caer y toma un momento para controlar sus emociones antes de regresar a la tienda para contárselo a Gideon. Justo cuando él también trata de averiguar cómo Campbell, que normalmente es un tipo tranquilo, de repente se volvió tan fuerte, Tanta y Al aparecen para hablar con ellos. Entonces, Gideon decide preparar el almuerzo para todos. Poco después, él les sirve un plato de pasta y Reed inmediatamente se traga una porción entera solo para poder pedirle más. Minutos después, Al le cuenta sobre sus bendiciones nuevamente, porque recientemente comenzó a sentirse extremadamente ansioso. Así que Gideon explica lo estresante que puede ser al principio, especialmente porque aún no ha elegido un arma para dominar. Cuando Al pregunta por qué no puede ser un guerrero regular como su padre y cuidar la carga en los muelles, Gideon sugiere comenzar dominando un cuchillo pequeño para que pueda ayudar en los muelles hasta que se sienta lo suficientemente fuerte como para decidir qué arma quiere dominar. Más tarde ese día, una chica llamada Rhea llega a la tienda para hablar y le recuerda a Gideon que ella es miembro del grupo de Albert antes de disculparse con ambos de parte de él. Cuando Reed pregunta qué está haciendo, ella explica cómo comenzó a aceptar más misiones de lo habitual para compensar los meses lentos que han tenido, a pesar de toda la tragedia que ocurrió recientemente. Después de que Reed expresa su asombro por el hecho de que él quiera que vuelvan a trabajar como si nada hubiera pasado, Gideon explica cómo su bendición de campeón lo impulsa a lograr hazañas extraordinarias y le dificulta establecerse en una vida normal. Rhea luego admite tener miedo de que él se canse y deje Zoltan, pero Gideon le dice que no se preocupe porque está demasiado desesperado por convertirse en el mejor aventurero del pueblo. Mientras tanto, Danan, que acaba de tomar un trago en algún lugar de la ciudad, recibe una visita sorpresa de un hombre llamado Bully, quien luego le pide unirse a su búsqueda de Gideon. Horas después, Reed cierra todas las ventanas de la tienda y se une a Gideon adentro para tomar leche caliente. Luego le pregunta si tiene alguna idea de lo que han estado haciendo Rudy y los demás. Entonces, él le cuenta todo sobre las recientes intervenciones de Rudy y le dice que no tienen que preocuparse por ella. Sin embargo, la tormenta le hace recordar una noche similar hace años, cuando ambos tuvieron que quedarse en un refugio para esperar una tormenta aún más fuerte. Mientras estaban sentados juntos, él le tomó la mano y le enseñó sobre el verdadero significado del amor y la bondad. Entonces ella le dio un abrazo y le preguntó si se quedaría con ella para siempre. Luego él dijo que tendrían que estar separados por un tiempo porque tenía que entrenar y hacerse fuerte, pero prometió aparecer siempre si ella necesitaba algo. En el siguiente momento, su saludable viaje por el camino de la memoria se ve interrumpido por un golpe en la puerta, así que sale corriendo y ve a Newman llevando a Al gravemente herido en su espalda. Minutos después se despierta en la cama de Gideon y comienza a gritar antes de decirles que un muñeco llegó a su casa con un hacha y atacó a sus padres. Al escuchar esto, Gideon y Newman corren a su casa y encuentran a sus padres inconscientes. Pero afortunadamente solo sufrieron heridas leves. Sin embargo, al día siguiente, todos los locales del área comienzan una protesta contra la guardia de la ciudad, ya que creen que un hombre llamado Moen, que resulta ser el padre de Ademi y capitán de los guardias, está tratando de protegerlo. A medida que las tensiones continúan aumentando, los padres de Al se refugian en la mansión de Big Hawk mientras él se muda con Gideon y Reed. Mientras almuerza con ellos al día siguiente, de repente le pide a Reed que le enseñe a usar una espada, así que pasa la mayor parte del día entrenando con él antes de tomar un café y unirse a Gideon en el porche. Después de hablar sobre lo fácil que fue enseñarle a Al lo básico, ella le cuenta a Gideon sobre su maestro y todas las lecciones que aprendió sobre luchar antes de preguntar si en realidad puede hacer lo mismo por Al. Gideon luego le dice que crea un poco más en sí misma. Y justo cuando ella toma su mano para agradecerle, Gon aparece con Nao para decirles que la guardia de la ciudad de repente se llevó a Tanta. Después de que explican cómo los guardias se negaron a dejar que Mito o cualquier otra persona lo viera, Gideon lleva a todos a la oficina de Galentine para pedir una carta solicitando una investigación conjunta con los guardias. Como ha estado tratando de recuperar a Reed, Galentine está de acuerdo y firma la carta. Entonces Gideon inmediatamente lo lleva a los guardias, quienes luego reconocen a Reed y corren adentro para informar a Moen. Momentos después, todos entran en su oficina, y después de reunirse con Tanta, Mito le dice a Moen que se salte todas las charlas triviales para poder averiguar qué diablos está pasando. Luego comienza explicando cómo algunos de los guardias dijeron que la gente de Al podría haber onlyed a Ademi,
Y cuando Gideon explica lo que supuestamente hizo a los padres de Al, Moen sugiere que podrían estar equivocados al respecto. Al inmediatamente se enfada y afirma que definitivamente fue Ademi. Así que Moen explica además que solo está tratando de llegar al fondo del asunto porque no tiene sentido que Ademi ataque de repente a su gente con un hacha y solo cause heridas menores. El siguiente momento, Tanta también dice que podría no ser Ademi porque de repente apareció para disculparse varios días antes del incidente y mencionó algo sobre luchar con su bendición antes de prometer mejorar para poder cumplir su sueño de proteger a todos como parte de la guardia del pueblo. Mientras todos intentan entender esta nueva información, Moen pide a Gideon un poco de tiempo para hablar. Entonces le pide a Mito que lleve a Al de regreso a la tienda, mientras él y Reed se quedan para escuchar a Moen. Después de ofrecer compensarles si ayudan en la investigación, Gideon pregunta si Ademi alguna vez tomó la metanfetamina mágica. De repente, Moen se enfada y afirma que su hijo nunca recurriría a eso, pero Gideon le dice que intente ser un poco realista porque todos ya saben que la droga altera el carácter de una persona. Mientras que Moen también lanza una bomba diciéndoles que puede cambiar la bendición de una persona. Mito y Tanta dejan a Al en la tienda y se van antes de que un hombre llamado Godwin entre para verlo. Más tarde, Gideon regresa y se ofrece a ayudar a Al a entrenar, ya que Reed no volverá por un tiempo. Entonces, Al agarra su espada. Cuando Gideon levanta una escoba, Al se sorprende y carga para demostrar su fuerza, solo para ser volteado en segundos. Luego explica lo importante que es dominar los fundamentos del combate como principiante, y pasa todo el día enseñándole hasta que ambos quedan sin aliento. Cuando Al pregunta por qué todavía es solo un aventurero rebajado a pesar de tener tanta habilidad y experiencia, Gideon explica su amor por las cosas simples y dice que seguiría viviendo como lo hace ahora en lugar de obsesionarse con algún gran logro. Después de pensarlo un poco, Al le cuenta cómo Godwin le dio una espada valiosa y le habló de todas las cosas que podría lograr como maestro de armas, si se concentra. Continúa diciendo que Reed es una gran parte de la razón por la que ahora quiere volverse más fuerte, pero también admite que su bendición podría seguir influyendo en sus pensamientos. Para ayudarle a sentirse mejor, Gideon le cuenta algunos de los consejos que recibió de Theodora y nuevamente le recuerda que confía en su intuición. Mientras tanto, Reed acaba de arrojar a un traficante de drogas desde un techo, pero mientras intenta interrogarlo, él empieza a babear por sus pasteles, así que ella retrocede antes de que él de repente explote. Al momento siguiente, ella se ve rodeada por un grupo de matones y se da cuenta de que no puede sacar su espada a tiempo, pero afortunadamente Danan aparece para ayudar. Después de noquearlos a todos, le cuenta sobre su misión de recuperar a Gideon, pero dice que podría reconsiderarlo por la vida que están construyendo juntos. Luego intenta observar de cerca a uno de los matones y ve que en realidad es un demonio acosador. Entonces él promete ayudar a Brit con lo que sea que esté pasando, pero ella no puede decirle a Gideon que él está en la ciudad. Después ella regresa a casa y de inmediato salta sobre Gideon antes de escuchar cómo pasó el día entrenando a Al. Mientras ella se llena la cara con un sándwich que él hizo, él le muestra la espada que Al recibió y le pregunta si puede averiguar qué tipo de magia se usó en ella. Después de un par de segundos de leer la energía atrapada en la espada, ella le dice que se inscribió un hechizo de rastreo en ella. A la mañana siguiente, ambos llevan a Al a ver a un herrero llamado Mogren, pero cuando comienza a mostrarle el lugar a Al, Gideon escucha un ruido afuera y va a investigarlo. Después de escuchar a los manifestantes, ve a Maya y Keith, quienes luego explican cómo la guardia de la ciudad ha estado demasiado ocupada lidiando con múltiples protestas para investigar adecuadamente los ataques recientes. Justo en ese momento, ven a Oliver apoyando a los manifestantes, así que Keith y Maya le suplican a Gideon que lo haga entrar en razón. Mientras tanto, Rudy y los demás acaban de entrar en las ruinas que contienen el arma del anterior señor demonio. Pero cuando se encuentran con un demonio colosal, Theodora envía a Tisa a buscar el arma para que puedan concentrarse en derrotarlo. Tan pronto como se va, Rudy se acerca lo más posible solo para satisfacer su curiosidad con el demonio. Y después de que ella se presenta con un doloroso corte en su cara, Theodora carga con su lanza para mantenerlo a raya. Ares, por otro lado, casi se hace del 2 por el miedo que lo paraliza, pero Rudy sostiene la espada del demonio en su lugar y combina su ataque con Theodora para derribarlo. Luego, ella le dice a Ares que no espere que ellos sean sus niñeras porque Gideon fue el responsable de defenderlo cuando aún estaba en la fiesta. A pesar de darse cuenta de su error, Ares se convence a sí mismo de que todo es culpa de Danan y Urondrola antes de que Tisa les muestre el arma, que resulta ser una nave de combate. Un par de minutos después de despegar, Tisa le pregunta a Rudy si hay algún lugar en particular al que quiera ir. Pero Rudy le recuerda que su única opción es seguir el camino del destino. Esa noche, Gideon y Brit finalmente obtienen su cama tamaño King de Stormy. Entonces él se mete con ella para acurrucarse, pero ambos deciden llevar su relación al siguiente nivel. Sin embargo, justo cuando Gideon comienza a mostrar sus guantes dorados, oyen a alguien caminando de puntillas por el pasillo y se dan cuenta de que probablemente Al está bajando para conseguir agua por su cuenta para evitar causarles estrés. Para asegurarse de que no los escuche haciendo sonidos inapropiados, Gideon decide reprogramar su entrenamiento en el dormitorio para otra noche.
Al día siguiente, Reed se cuela en la ciudad con una capa y rápidamente es rodeada por Dur y algunos matones que piensan que ella es Al. Tan pronto como se quita la capa y revela que tomó la espada para averiguar quién estaba siguiendo a Al, todos la atacan, pero ella fácilmente los pone a dormir antes de que el último matón se transforme en un demonio con un hacha. De vuelta en la tienda, Al escucha a alguien golpeando la puerta y le dice al caballero que lo vigila que probablemente sea Godwin de nuevo, pero el caballero ignora sus advertencias y abre la puerta. Godwin entonces le dice que tienen una misión importante con Big Hawk, y cuando Al intenta resistirse, un matón misterioso lo agarra del brazo. Poco después de esto, lo arrojan frente a Big Hawk, quien luego le recuerda que todas las especies no humanas en Zoltan siempre han sido tratadas como marginados. Luego explica lo injusto que es que tengan que lidiar con el estilo de vida impuesto por sus bendiciones, y dice que creó una solución con la metanfetamina mágica. Al ver la mirada intrigada en el rostro de Al, Big Hawk luego admite que él es el responsable de todo y explica cómo hizo la droga a partir de los corazones de 50 demonios de hacha solo para poder recibir un nuevo don y forjar un nuevo destino para sí mismo. Después de decir que su nueva misión es apoderarse de Zoltan, le pide a Al su ayuda antes de decirle a los guardias que traigan a Demi, quien luego se disculpa por el ataque y dice que solo tomó la droga para convertirse en un mejor guardia. Minutos después, todos salen al balcón y Al observa cómo Big Hawk se dirige a sus fans de mente lenta, quienes aparentemente creen que el ladrón más notorio del pueblo está de su lado. Después de obligar a dos falsos caballeros a inventar una mentira sobre cómo trabajaron con Moen para mantener a Demi oculto, le entrega a Al un cuchillo y le dice que encienda su revolución enviando a su antiguo amigo al más allá. Cuando Al pregunta por qué no asume la responsabilidad de haberle dado a Demi la droga en primer lugar, Big Hawk admite que le dieron la droga y el hacha también, pero afirma que no hace ninguna diferencia ya que Demi atacó a su familia por su cuenta. También le recuerda a Al que acabar con alguien con una bendición ligeramente superior lo hará más fuerte, así que Al se acerca a Demi pero corta la cuerda en lugar de su cabeza. Justo entonces Godwin saca un hacha y explica que con tan solo mirarla se desencadena una intención asesina en Ademi, así que Al se prepara para pelear. Sin embargo, tan pronto como Ademi agarra el hacha, Gideon la corta por la mitad y deja a Godwin inconsciente antes de agarrar a los chicos y salir corriendo. Momentos después le da a Ademi una poción para suprimir sus impulsos violentos y les hace prometer no contárselo a nadie ya que la iglesia lo considera impío. Cuando Boyce aparece de repente, Gideon le recuerda el plan que idearon y lo envía con los chicos antes de salir a ver a Big Hawk y Albert, quienes lo habían estado buscando por toda la ciudad. Al verlo, Albert se lanza al ataque, pero Gideon contrarresta fácilmente cada golpe y lo empuja hacia atrás. Albert entonces se da cuenta de que lo que ocurrió en la tienda fue solo un acto y se pregunta cómo es tan fuerte, pero Gideon lo ignora porque acaba de darse cuenta de que la espada demoníaca que está usando significa que firmó un contrato. El siguiente momento, un demonio llamado Belial se revela y explica que tomó el cuerpo de Big Hawk porque estaba demasiado desesperado por convertirse en el rey de Zoltan. Sin embargo, dado que la gente de Zoltan era demasiado perezosa y lenta para ayudarle a alcanzar su objetivo más pronto, también hizo un contrato con Albert. Cuando Gideon le pregunta a Albert si realmente hizo la vista gorda a todos los ataques recientes por su deseo de hacerse más fuerte, Albert afirma que era necesario unir a la gente para que todos pudieran unirse a la lucha de Rudy contra el señor demonio. Después de revelar su sueño de unirse al grupo de Rudy y dejar su huella en la historia, le dice a Gideon que elija entre unir fuerzas con él o tener un épico duelo a muerte. Sin embargo, cuando los caballeros de la guardia de la ciudad de repente lo rodean, Gideon le recuerda que nunca ha estado desesperado por validación o logros. Al escuchar esto, Albert se niega a aceptar que será arrestado como un delincuente común, así que intenta atacar a Gideon solo para perder una mano. Al instante, comienza a llorar al darse cuenta dolorosamente de que Gideon siempre fue más fuerte. Sintiendo el dolor en su voz, Gideon admite que quería que él se convirtiera en el héroe del pueblo porque nadie más había trabajado tan duro como él para lograr ese objetivo. Mientras tanto, Adimae y Al llegaron a la mansión de Big Hawk, donde todos los locales todavía están reunidos. Y después de que Bui los levanta del suelo con magia de vuelo, ambos explican todo lo que ocurrió y aseguran a todos que no hay necesidad de pelear, ya que ya hicieron las paces. Más tarde esa noche, Gideon y Reed se bañan en su nueva bañera. Y cuando ella se acerca para ver si él está listo para la fase de luna de miel, él iguala su entusiasmo, pero decide pasar la noche explicándole cuánto la ama en lugar de demostrarlo con su magnum. En la cárcel del pueblo poco después, Bui aparece repentinamente para ver a Belial, quien luego se da cuenta de que en realidad es Shinsendan. Después de agarrarle rápidamente el cuello para evitar que hable, Shinsendan le pregunta por qué introduciría a los humanos a la bendición del diablo, la metanfetamina mágica que utilizó para lavar el cerebro a Adaimae. Belial dice entonces que lo hizo por su odio al señor demonio y se escapa de su celda antes de seguir el rastro de Albert y lograr que acepte un nuevo contrato. Al día siguiente, Gideon y Reed van a despedir a Al, ya que ha logrado formar su propio grupo para hacerse más fuerte. Al atardecer de ese mismo día, Belial y Albert llegan al campamento de Rudy en el desierto para compartir una propuesta. Temprano al día siguiente, Iris se queda congelado de asombro al ver la nave aérea lejos entre las nubes, así que le pregunta a Teodora si alguien la robó mientras dormían.
Cuando ella le dice que Tise y Rudy los abandonaron, él se asusta y pregunta cómo pueden sobrevivir sin su magia, pero ella le dice que se preocupe por sí mismo, y entra. En ese momento, Tise se da cuenta de que ha pasado de ser una temida asesina a ser conductora de un barco, entonces le pregunta a Rudy por qué van a Zoltan después de decir que necesita obtener más dosis de un medicamento importante. Rudy recuerda la noche anterior cuando Belial juró que estaba de su lado y explicó cómo la metanfetamina mágica podía reducir los efectos de sus bendiciones y ayudarla a subir de nivel derrotando a cualquier enemigo sin importar su nivel, cuando de repente vertió la mitad de toda la bolsa en su garganta. Belial casi perdió el control de la vejiga porque omitió un par de detalles, pero, como siempre, ella estaba perfectamente bien. De vuelta en el dirigible, acaba de pedirle a Tise que sea su compañera de viaje y le explica su plan para mezclarse como una plebeya. Pero Tise se confunde y pregunta por qué la eligió a ella en lugar de a Theodora o Iris. Rudy dice que es porque ella es la única que se mantiene tranquila a su alrededor, a pesar de que ella es increíblemente poderosa. Mientras Tise se concentra en llegar a Zoltan lo más rápido posible, Gideon se cansa de la lentitud de los negocios en los últimos días. Así que Reed le trae una taza de chocolate caliente y le explica cómo los locales apenas salen durante el invierno. Sin embargo, como todavía necesitan generar algún tipo de ingreso, Gideon piensa en crear un nuevo producto, pero Reed termina teniendo la idea por una vez y le cuenta sobre un calentador de manos que usó en el palacio durante el invierno. Más tarde, Gideon lleva una muestra a Gans, y después de todo un día asegurándose de que todos la hayan probado, se encuentra con Reed de camino a casa. Luego encuentran un banco para sentarse y, tras asegurarse de que nadie más pueda ver, Gideon roba un beso para mantenerse caliente. Temprano al día siguiente, Rudy y Tise estacionan la nave aérea en algún lugar del bosque, pero después de cambiarse a ropa común, Rudy le da a Tise su espada y se adentra en el bosque para conseguir una espada más débil de un pueblo de goblins. Poco después llegan al puente, pero un hombre llamado Otto los detiene para exigir un pago. Entonces Rudy lo lanza al río para despejar el camino para los demás. Poco después de esto, Gideon llega al mismo puente, así que Otto intenta redimir su honor desafiándolo, solo para recibir un puñetazo que lo saca del sistema solar. Horas después, Rudy lleva un monstruo colosal del bosque a la puerta de la ciudad y explica lo peligroso que habría sido si lo hubiera dejado vagar libremente. Para evitar atención extra, Tise sugiere encontrar una posada para pasar la noche y, después de meter a Rudy adentro, sale a explorar la ciudad y encuentra un restaurante para cenar. Al llegar allí, ella hace su pedido y Gideon, que había llegado un par de minutos antes, le pide a Oparera un taburete para elevar al enano despreocupado. Luego la mira bien y se da cuenta de que definitivamente es una profesional de algún tipo, pero ella hace exactamente lo mismo y rápidamente pide una bolsa para llevar para evitar una confrontación. De vuelta en la posada minutos después, ella le dice a Rudy que tienen que tener muchísimo cuidado con el plan de fuga de la prisión de Godwin, porque personas como Gideon podrían intentar detenerlos. Al día siguiente, Rudy se dirige a la prisión para recopilar información, y después de pensar en lo que Gideon probablemente le diría que hiciera en la situación, empieza a extrañarlo aún más y decide no detenerse ante nada para verlo de nuevo. Mientras tanto, él y Reed acaban de recibir una visita sorpresa de un dragón hada que luego los lleva al pueblo Fey para ver a una mala pero atractiva criatura mágica conocida como un Archfey. Después de revisar sus síntomas, Gideon explica que ella te está sintiendo los efectos de una maldición que drena energía mágica, pero Reed se confunde, ya que un Archfey debería ser la criatura con más magia en el área. Más tarde esa noche, Rudy y Taz irrumpen en la celda de Godwin. Al principio intenta hacerse el duro, pero después de que Rudy le dice que haga más bendiciones del diablo con su expresión habitual, él promete hacer lo que ella quiera. Entonces, ella lo lleva a un almacén vacío en los muelles. A la mañana siguiente, ella decide conseguir sus medicamentos, ya que no puede exponerse usando sus habilidades curativas. Entonces, Tise le habla de una tienda de medicamentos que a todos parece gustarles y sugiere comprar de allí. Más tarde esa mañana, Gans aparece en la tienda para conseguir más calentadores de manos y le cuenta a Gideon sobre la fuga de la prisión, pero luego Rudy entra con Tise y rompe su papel por primera vez en años antes de abrazarlo. Después de un par de minutos más de abrazo, Gans se va y Gideon les asegura que no hará una pregunta sobre ellos antes de que Tise se presente. Cuando preguntan si vive solo, Gideon le recuerda a Rudy la vez que trabajaron con Reed para ver si ella recuerda, pero ella se salta la larga charla para contarle todo lo que ha pasado desde que él dejó la fiesta. Ella luego le pide que se una a ellos nuevamente y promete asegurarse de que Iris ya no pueda hablarle irrespetuosamente, pero Gideon la rechaza y explica que ya ha construido una vida increíble. Entonces Rudy decide mudarse a Zoltan también. Justo entonces Reed regresa y se queda congelada de shock en el momento en que ve a Rudy, así que Gideon rápidamente prepara más té para aliviar la tensión. Luego pregunta a Rudy por qué vino a Zoltan. Entonces ella le cuenta sobre su misión de encontrar a cierta persona antes de decir que ha estado buscándolo principalmente a él porque no pueden derrotar al señor demonio sin su ayuda. Al oír esto, Reed pregunta por sus planes, pero él le dice que no se preocupe por su partida. Rudy también le asegura que no habrá problema, ya que ella también se mudará a Zoltan. Luego ella se levanta para irse y solo le dice a Gideon que tiene asuntos importantes que atender.
Entonces, él le recuerda que pase por allí si alguna vez necesita algo antes de acariciarle la cabeza. De regreso a la posada momentos después, Rudy intenta disfrutar el hecho de haberlo encontrado de nuevo, pero el efecto de sus bendiciones de repente comienza a sentirse. Entonces, ella rápidamente toma otra dosis de bendiciones del diablo para mantenerlo bajo control. Más tarde, Reed se encuentra con Gideon en un puente y le pregunta su opinión sobre la decisión de Rudy de quedarse cerca de él en lugar de concentrarse en la misión. Entonces, él explica cómo su destino como heroína ha hecho casi imposible que experimente una vida normal. Más tarde esa noche, Tise revisa a Godwin y le explica que se quedarán en Zoltan un poco más, pero él inmediatamente pide ser llevado fuera del pueblo porque la guardia definitivamente lo enviará al más allá si lo encuentran. Poco después, ella regresa a la posada y le cuenta a Rudy, quien decide pasar los próximos días encontrándole un escondite secreto para que pueda comenzar a fabricar la droga. Cuando Rudy de repente se pone de pie y se acerca a Tise, su araña intenta decirle algo, pero ella lo malinterpreta y saca su espada para defenderse. Al ver esto, Rudy se disculpa y dice que nunca querría hacerles daño. Esto hace que Tise se dé cuenta de que nunca ha tratado a Rudy como a una chica normal, así que se disculpa por sacar conclusiones precipitadas y la presenta a la araña en la tienda de Gideon al día siguiente. La mirada de muerte de Rudy termina siendo más problemático de lo que todos esperaban, así que Gideon decide llevarla al pueblo mientras Tise se queda a cuidar la tienda con Reed. Minutos después llegan al lugar de sauna de Seth, pero después de saludar a Gideon echa un vistazo a Rudy y casi le da un infarto. Sin embargo, rápidamente se recompone y promete no meterse antes de disculparse por actuar como si ella fuera un espantapájaros. Momentos después, todos los polluelos en la sauna miran con asombro mientras ella entra sin toalla y se sienta casualmente en la silla caliente. Después, se une a Gideon para tomar una botella de leche caliente antes de que todos los locales los rodeen para hablar sobre lo increíble que se ve. De camino a casa más tarde, ella se disculpa con él por llamar la atención, pero luego él admite que se sintió bien presumirla a todos y decide llevarla al mercado en lugar de ir directamente a casa. Mientras tanto, en un bote en algún lugar del océano, Aries pierde completamente la cordura mientras intenta desesperadamente localizar a Rudy, así que Theodora despierta a Albert para poder hablar con alguien que todavía tiene la mitad de sus sentidos intactos. Cuando ella promete conseguirle una mano protésica en su próxima parada, él le cuenta sobre una cierta persona que nunca pareció preocuparse por convertirse en una leyenda con su bendición. Luego, ella explica que tener una bendición no significa que uno deba buscar validación y fama, lo que le hace comprender lentamente lo que Gideon pasó meses tratando de decirle. En la tienda un par de horas después, Gideon sirve a las chicas su leche de miel especial, y después de dar un poco de agua azucarada a las arañas de Tise, Rudy de repente pregunta si puede bañarse con Reed. Tan pronto como ella dice que sí, Tise pide unirse a ellos y muestra un diario que usa para revisar cada baño que ha tomado. Momentos después, ella intenta disfrutar del agua tibia, pero rápidamente recuerda que debe estar alerta ya que Rudy podría decidir enviar a Reed al otro lado por estar demasiado cerca de su hermano. Afortunadamente, Reed rompe el hielo preguntándole cómo era él cuando eran más jóvenes, y después de decir que siempre ha sido el mismo, Rudy les cuenta sobre la primera vez que luchó contra un monstruo. A pesar de no tener experiencia, no tuvo más remedio que obedecer su destino como heroína, pero el oso búho rápidamente la dominó. Al darse cuenta de que era demasiado débil para sobrevivir a la pelea, aceptó su destino y de hecho se sintió un poco aliviada, ya que ya no tendría que lidiar con todos llamándola rara nunca más. Por suerte, Gideon finalmente apareció y cortó al oso búho por la mitad antes de abrazarla y disculparse por haber tardado tanto. Después del viaje al pasado, ella comienza a explicar cómo sus poderes hacen que sea imposible para ella sentir incluso el calor del agua y todas las cosas normales que pueden experimentar como humanos. Cuando también le dice a Reed que la razón por la que siempre parecía estar molesta con ella en ese entonces era porque estaba celosa de lo fácilmente que podía expresarse, Reed y Tise se emocionan y deciden ayudarla a sentirse humana sin importar el costo. Después del desayuno al día siguiente, Gideon agradece a Tise por cuidar de Rudy todo este tiempo, y su comportamiento tranquilo le hace darse cuenta de por qué Rudy confía tanto en él. Entonces ella decide contarle toda la historia sobre Godwin y la bendición del diablo. Al escuchar que Rudy lo ha estado tomando para reducir los efectos de sus bendiciones, Gideon les dice que podría llegar al punto en que ya no tenga inmunidad al veneno y sugiere ir a preguntarle a Godwin por más detalles sobre la droga. Después de agradecerle por ser tan considerado, Tise le dice a Gideon que no haga que Rudy sienta que cometió un error al elegir por sí misma por una vez, pero él le asegura que solo hará lo que la haga feliz. Tise luego dice que tiene que conseguir suministros para Godwin en los muelles, pero él se ofrece a conseguirlos por ella ya que conoce todas las mejores tiendas. Así que Reed decide ir a contratar algunos dragones para que ella y Tise puedan comenzar a dirigirse a la antigua ruina élfica donde Rudy está cuidando a Godwin. Más tarde esa mañana, Albert, Theodora y Aries llegan al pueblo, pero cuando ella sugiere conseguir una posada cerca de los muelles para tener acceso a más información, Aries se niega y los abandona para encontrar un lugar mejor cerca del centro del pueblo. Al mismo tiempo, Gideon encuentra una tienda para los suministros de Godwin y casi se desmaya del susto cuando Danan aparece de repente con un brazo menos. Rápidamente encuentran un restaurante para ponerse al día.
Theodora usa un hechizo de invisibilidad para mantenerse a ella y a Albert ocultos para que puedan escuchar su conversación. Luego, Danann le cuenta a Gideon lo miserables que han estado desde que él se fue y le pide que regrese. Pero Gideon le dice lo mismo que le ha dicho a todos los demás antes, revelando que Ruthie también está en la ciudad. Después de que él también le explica su situación actual, Danann le recuerda que nunca ha tenido suficiente capacidad mental para procesar información complicada, pero promete luchar junto a Ruthie sin importar lo que ella decida hacer con sus bendiciones. Mientras se levanta para ir a ayudarla, Gideon pregunta qué le pasó a su brazo, pero él actúa como si no fuera gran cosa mientras Theodora y Albert contemplan rebelarse. Para entonces, Ares ya se había instalado en una posada, pero luego recibe una visita sorpresa de un segundo Danann, que de alguna manera tiene ambos brazos intactos. Debido a que tiene un cerebro del tamaño de una nuez, Ares ignora lo obvio y comienzan a hacer preguntas sobre Gideon. Entonces Danann explica su nueva vida con Reed en la tienda. El hecho de que Gideon todavía lograra estar con una villana real como Reed hace que Ares se vuelva loco, y su enojo solo aumenta al darse cuenta de que Ruthie probablemente también está tratando de reunirse con él. Minutos después, ambos llegan a la tienda y Ares inmediatamente comienza a destrozar el lugar, pero después de llegar a romper la cama, su ira se triplica, así que ordena a Danann que lo ayude a encontrarlo sin darse cuenta de que lo están engañando. Mientras tanto, Gideon acaba de dejar de correr con Danann porque él acaba de explicar cómo Shin-Sanden lo atacó en su camino a Zoltán y le arrancó el brazo. Cuando Gideon pregunta cómo pudo haber sobrevivido después de apuñalarle el corazón, Danann le dice que no se preocupe porque siempre pueden derrotarlo de nuevo. Justo entonces ven un dragón espíritu volando hacia las ruinas, así que Danann le dice a Gideon que corra adelante ya que él es mucho más rápido. Momentos después, él alcanza a las chicas y les explica lo que le pasó a Danann, pero Reed se sorprende y se culpa a sí misma por no habérselo dicho antes, porque él habría visto fácilmente las mentiras de Shin-Sanden. Después de que él le dice que se concentre en el hecho de que tendrán que enfrentarse a él nuevamente, ella le dice que no se preocupe porque ha estado soñando con venganza desde ese día. Ella luego le dice que continúe, así que él despega de nuevo y corre más allá de Ares antes de llegar a las ruinas. Mientras camina a través de ellas, le cuesta creer que una estructura así exista en su mundo, y finalmente llega al laboratorio donde Ruthie colocó a Godwyn. Al ver al extraño de un solo ojo, le tuerce el brazo para obligarlo a gritar, y Ruthie inmediatamente irrumpe a través de la pared para atacar. Sin embargo, después de ver que es solo él, ella lo lleva a las partes más profundas de la instalación antes de que él revele que en realidad ha estado buscando formas de suprimir su bendición. Después de que él le muestra una de las pociones que hizo para suprimir sus poderes, ella se sorprende y dice que siempre pensó que él solo entrenaba y se hacía más fuerte para proteger a la humanidad y convertirse en un caballero legendario. Luego dice que todo lo que siempre quiso fue protegerla y ser lo suficientemente fuerte para ofrecer apoyo siempre que lo necesitara, así que ella pregunta si su plan actual de abandonar el destino es algo que puede apoyar. Esto lo lleva a darse cuenta de que ella todavía no ha visto el panorama completo, por lo que le explica que su felicidad es lo más importante para él. Mientras ambos se toman un momento para abrazarse, Ares se irrita con Shin-Sanden por no saber exactamente a dónde van, pero después de un par de minutos más de escuchar sus quejas, Shin-Sanden decide dejar de bromear y le dice ¿dónde están las ruinas? Al mismo tiempo, Danann se detiene repentinamente en el momento en que Theodora aterriza sobre un dragón espiritual con Albert. De vuelta en las ruinas, Ruthie y Gideon acaban de encontrarse con las chicas, y después de que Ruthie le agradece a Tise por contarles todo, Gideon les recuerda que necesitan aprender cómo la bendición del diablo usa el corazón de los demonios para suprimir la bendición de Ruthie. Cuando de repente revela que los corazones de demonios no tienen efecto en ella, Gideon pregunta cómo suprime sus habilidades. Así que ella explica cómo una bendición sin nombre se activa cada vez que toma la droga. En el laboratorio minutos después, Godwyn afirma no tener idea de qué es una bendición sin nombre, y cuando Gideon pregunta si puede darle impulsos asesinos, él explica que ella no debería sentir un cambio repentino en su personalidad, ya que no manifiesta ninguna habilidad nueva. Al momento siguiente, Tise percibe un ataque, así que salen corriendo y ven una ola de ojos de plaga usados por magos para encontrar a sus objetivos. Después de hacerlo explotar, Ruthie se marcha para encontrar al hechicero, así que Gideon le dice a Reed que proteja a Godwyn y la persigue. Tan pronto como se cruzan con Ares, él le pide a Ruthie que se vaya con él y cumpla su destino derrotando al señor demonio, pero ella se niega y le dice que ya no planea ser la heroína. Cuando él ignora sus deseos para recordarle la importancia de ser un héroe, Gideon intenta hacerle entrar en razón, pero él responde lanzándolo contra la pared. Al momento siguiente, Ruthie le apuñala en el estómago y le dice que sea agradecido de que eligió no dañar sus órganos vitales. Luego cura a Gideon y le dice a Ares que olvide sus sueños de trabajar con ella antes de irse. Justo en ese momento, Shin-Sanden cambia de nuevo a Bui e intenta darle una poción, pero Ares se cura a sí mismo y le dice que deje de actuar porque ya puede sentir el aura demoníaca. Al escuchar esto, Shin-Sanden ofrece una asociación temporal y promete ayudarlo a encontrar una reliquia antigua que perteneció al primer héroe. Después de que él afirma que eso le ayudará a reunirse con Rudy para cumplir su sueño, Ares acepta tontamente. Mientras se dirige a un nivel más profundo momentos después, recuerda la primera vez que vio a Rudy y se obsesionó con salvar el mundo a su lado. Mientras tanto, Gideon acaba de contarle al resto del grupo sobre él, y después de que Tise utiliza sus habilidades de percepción de aura para captar la fuerza vital de Shin-Sanden, todos corren para detenerlos.
Al mismo tiempo, Danon llega a las ruinas con Albert y Theodora, quien le pregunta si está preparado para lo que pueda suceder cuando encuentren a Ares y Rudy. Cuando él le dice que vaya al grano si tiene algo que decir, ella le dice que se concentre en hacer lo que mejor sabe hacer cuando llegue el momento. En el siguiente instante, él rompe el ascensor y salta hasta el piso al que Ares entró antes de lanzar una espada a Shin-Sanden. Después de bloquearlo, carga con la esperanza de que la discapacidad actual de Danon sea una ventaja, pero Danon evade fácilmente su ataque y convierte su cabeza en un balón de fútbol con un poderoso puñetazo. Luego le agradece por morder su débil brazo izquierdo y procede a estrellarlo contra la pared con una ráfaga de golpes. Cuando Shin-Sanden empieza a pedir ayuda, Ares inicialmente se detiene de atacar a su propio compañero de equipo, pero después de un par de segundos más de reflexión, utiliza un rayo contra Danon. Al ver esto, Shin-Sanden inmediatamente lo apuñala en el estómago y prepara la punta de su espada para explotar, pero Danon permanece de pie e indica que quiere una segunda ronda. Después de reconocer su fuerza, Shin-Sanden vuelve a su forma original para ganar ventaja, pero Danon bloquea las 6 espadas con 2 dedos hasta que se rompen al chocar con su toque. Sin embargo, Shin-Sanden logra clavar una de las espadas en su estómago. Entonces Danon admite la derrota y cae. Ares luego se pregunta cómo lo traicionó tan fácilmente, pero después de recordar cómo pasó tanto tiempo conspirando contra Gideon solo por lo cercano que estaba con Rudy, acepta su oscuridad y sigue a Shin-Sanden hacia la cámara de reliquias. Usando una serie de códigos especiales, Shin-Sanden se infiltra en un estuche dorado que contiene las espadas sagradas, pero Ares se confunde y pregunta cómo es posible, porque debería existir solo una. Shin-Sanden entonces explica que, a diferencia de la espada del héroe que Rudy usa en la batalla, estas son las verdaderas espadas de leyenda desde la época del primer héroe. Además, explica que la única forma de recuperar a Rudy es deshacerse de Gideon y asegurarse de que ella sostenga la espada para amplificar su bendición. Momentos después, Gideon y las chicas encuentran la cámara de reliquias y se preparan para luchar. Pero luego Shin-Sanden sale primero con el cuerpo de Gaius, así que Reed lo ataca de inmediato. Tan pronto como Gideon intenta ayudarla, Ares invoca una llama ardiente para quemarlos, así que se enfocan en evadir hasta que Rudy crea escudos para protegerlos. Luego ella ofrece perdonar a Ers si deja de actuar de manera insana, pero él responde canalizando sus habilidades para crear una lanza oscura, así que ella contraataca con un hechizo propio y casi destruye todo el piso. Mientras Tise corre para proteger a Godwyn, Ares intenta sacar la espada sagrada, pero Rudy de repente desata un poderoso torbellino que obliga a todos a retroceder y rompe la espada. Justo cuando Shin-Sanden se da cuenta de que está muy por encima del nivel de cualquiera de los héroes del pasado, Tise siente que algo está a punto de subir desde un nivel inferior, así que le dice a Reed que salte fuera del camino. Justo en ese momento, Theodora rompe el suelo al saltar y envuelve a Reed en cadenas antes de atacar a Rudy. Rudy inmediatamente pregunta por qué. Así que le recuerda que el mundo necesita un héroe y dice que está lista para sacrificarla, incluso si no es lo correcto. Rudy luego explica que nunca quiso este poder, pero Theodora se niega a escuchar y dice que tienen que obedecer la voluntad de Dios siguiendo el destino. Después de escapar de las garras de su Draco espiritual, Reed le recuerda que Rudy nunca estuvo solo durante todas sus misiones, y dice que nunca aceptará un destino tan cruel, incluso si eso significa ir contra Dios. Al escuchar esto, Shin-Sanden admite que le hubiera encantado trabajar con ella si no fueran enemigos jurados. Justo entonces, el dragón espíritu intenta atacarla de nuevo. Entonces Gideon se apresura al ascensor y lo golpea, pero Ares inmediatamente utiliza una roca de hierro para cortar las líneas. Al momento siguiente, Rudy corta la lanza de Theodora por la mitad e intenta perseguirlos, pero Shin-Sanden la detiene, y ambos se lanzan a los niveles inferiores para seguir luchando. Justo en ese momento, Ares ataca a Tise y se convence que nadie puede detenerlo, así que Godwyn decide dejar de esconderse y lanza un dispositivo productor de niebla para distraerlo. Sin embargo, lo derriban al instante, pero después de que Ares también pisa la araña de Tise, Danon usa lo último de su energía para disparar a Gideon y Reed de regreso a Ares. Al verlos, pierde el control e intenta atacar de nuevo. Pero esta vez, Gideon decide dejar de jugar a ser amable y le corta las manos antes de dar un golpe fatal que lo envía a las nubes. Para entonces, Shin-Sanden ya se habrá recuperado. Pero antes de pelear con Rudy, deja caer una de las espadas sagradas y empiezan a hablar sobre su destino hasta que pierde la paciencia y decide acabar con él a toda costa. En un ataque de ira, agarra la espada sagrada y le corta la cabeza, pero de repente amplifica su bendición al punto de que su humanidad desaparece por completo. En el momento en que se levanta, Gideon intenta ver cómo está, pero ella de repente carga contra él. Entonces Tise salta frente a él y recibe un corte brutal en el pecho. Godwyn inmediatamente le dice a Gideon que tal vez finalmente haya adquirido los impulsos asesinos de la bendición del diablo, así que entrega a Tise a Reed y saca su espada para luchar contra ella. Momentos después, ella comienza a dominarlo y rompe su espada, así que él la deja caer y decide usar la más débil. Al ver esto, Godwyn pregunta si ha perdido la cabeza, pero Gideon espera hasta que ella corta la espada antes de torcer la espada sagrada fuera de su agarre. A medida que el control mental desaparece, ella corre a sus brazos y comienza a llorar justo antes de que aparezcan Denon y Albert.
Justo entonces, Reed les dice que sus habilidades curativas no están funcionando en Tise, por lo que Rudy se apresura y entra en pánico cuando nota que sus poderes ya no funcionan. Afortunadamente, Theodora usa su magia de regeneración para curarla, e inmediatamente le dice a Rudy que no se arrepiente de lo que hizo. Después de que Rudy le recuerda que Gideon podría haber sido aplaudido, ella todavía insiste en que habría hecho exactamente lo mismo de nuevo para garantizar la seguridad de toda la humanidad. Luego pide que la traten igual que a Aris, pero Albert inmediatamente comienza a suplicar en su nombre y explica cómo finalmente aprendió lo que significa ser un héroe al verlos. Cuando Tise finalmente se despierta, Rudy decide perdonar a Theodora ya que la curó, pero dice que ya no vivirá como la heroína. Además, explica que Theodora sería perfecta para el trabajo porque es la más dedicada a salvar vidas. Pero luego Gideon les dice que cualquiera puede elegir convertirse en héroe siempre que tomen la decisión por amor en lugar de seguir ciegamente el destino. A la mañana siguiente sale de la tienda para pensar en una forma de arreglar todo lo que Earth rompió, pero entonces Rudy aparece con Tise y empieza a jugar con la nieve. Cuando Reed también sale y le dice que tenga cuidado, ella les dice que no se preocupen porque resfriarse es lo primero en su lista de deseos de experiencias humanas normales. Momentos después en la mesa del desayuno, Gideon pregunta si habla en serio sobre comenzar su propia granja, así que ella le dice que en realidad van a comprar un terreno más tarde. Después de que Reed se ofrece para quedarse y cuidar la tienda, él le agradece por siempre ayudar y se dirige a la capilla para el funeral de Ayers. A la salida de la capilla, varios minutos después, Denon les dice que saldrá después de un par de días de descanso, pero luego pregunta cómo pudo Shinzanden usar las espadas sagradas. Tise entonces recuerda cuando Theodora dijo que esas espadas fueron usadas por el primer héroe, y dice que el primer héroe probablemente era un demonio Asura como Shinzandan, lo que explicaría por qué había 6 espadas. Horas después, Gideon agradece a Mido y Gons por ayudarle a arreglar el lugar y se dirige adentro para tomar té con Reed, pero ella de repente se enfada y dice que tenía miedo de que ya no viera la tienda como su hogar debido a todo lo que pasó. Luego él la abraza y promete amarla siempre antes de llevarla a la habitación para demostrárselo con su Glissy. Después de cambiarse a algo cómodo, Gideon intenta tocar sus jarras por primera vez, pero se acobarda y la pone nerviosa también, así que ella empieza a hacerle cosquillas. Al momento siguiente, ella se baja de la cama y revela todo antes de abrazarlo, así que finalmente decide dejar de contenerse y canaliza su Johnny Sins interior para hacerla feliz. Después de varias posiciones, comienzan a hablar sobre formar una familia juntos. Y después de prometer quedarse con ella para siempre, Gideon le dice que espere un regalo pronto. Al día siguiente, Rudy aparece para su cita de hermanos, así que la lleva a todos los lugares bonitos de la ciudad para que pueda experimentar cómo es ser una chica normal. Más tarde, ella y Tise terminan de cuidar las hierbas en la tienda, así que agarra el brazo de Gideon como recompensa, pero Reed inmediatamente se siente celosa y se lleva su otro brazo a su pecho. Justo cuando ambos empiezan a reírse el uno del otro, Megria entra corriendo y le ruega a Rudy por ayuda porque un grupo de ogros acaba de tomar el control de un pequeño pueblo. Después de decir que también capturaron a todos los aventureros disponibles, Rudy mira a Gideon en busca de consejo, pero él le dice que haga lo que quiera por una vez. Ella entonces decide ir a ayudar y Tise se ofrece a acompañarla, así que Gideon las acompaña afuera y promete hacer su bebida favorita cuando regrese. Un par de noches después, Godwyn se encuentra con Urandral en el bosque y le cuenta todo sobre Zoltan mientras beben, así que ella decide ir a visitar a Rudy y Gideon. Sin nuevos enemigos para luchar, finalmente se lanzará Gideon con Reed, o tendrá que lidiar con el hecho de que Rudy se está volviendo aún más obsesionado con él. Eso es todo por este video, amigos. Comentad parte 2 para el próximo y no olviden activar las notificaciones después de suscribirse para asegurarse de no perderse nunca nuestros resúmenes.